Hola chicos, Dios les bendiga, los cuide. Damos gracias al Señor porque estamos otra vez comunicándonos por este medio. Como siempre vamos a empezar con una palabra de oración, hablando con Dios y pidiendo que nos guíe en este día. Cerremos los ojitos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por cada niñito, Señor, que va a escuchar esta historia, por cada familia, Señor, y te pido que los cuides y los protejas, Señor. Bendice cada hogar, Señor, y agradecido, Señor, por tu amor incondicional, Señor, y por tu protección. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar, a aprender un poquito de una historia hermosa que se trata del libro de Josué en el capítulo 6. Y bueno, para los que no saben, Josué es el sucesor de Moisés. Cuando Moisés murió, en su lugar quedó Josué. Entonces Josué era el encargado de llegar a la tierra prometida, que Dios le había prometido. Entonces, en el capítulo 6 vamos a ver la historia de un pueblo que se llama Jericó. Todo el pueblo de Israel, por supuesto, adelante iba Josué, ¿no es cierto?, con sus sacerdotes y con su gente, llegaron a esta tierra, ¿no es cierto?, llegaron a la ciudad de Jericó. Ellos iban, por supuesto, rumbo a todo lo que Dios les había prometido, la tierra prometida, por supuesto, y con Josué enfrente de su pueblo, confiando siempre en Dios. Y vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer algunos, son muchos los textos, algunos no los vamos a leer. Y el versículo 1 dice, empero Jericó estaba cercada, estaba bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía del pueblo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a tu rey con sus varones de guerra. Y el 3 dice, cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez hasta seis días. O sea, tenían que cercar la ciudad 6 días, pero una vez al día tenían que, mejor dicho, dar vuelta a la ciudad, ¿no es cierto? Dice, y después dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Dice, y al 7º día, escuchen bien, daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ahí vamos por el 7º día. Y después dice la palabra, y cuando tocaren profundamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará, dice, a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. O sea, lo que ellos tenían que hacer, llegaron al pueblo, daban una vuelta, al 2º día volvían a hacer lo mismo, así hasta llegar a 6 días. Pero ¿qué pasaba? Que al 7º día tenían que hacer algo distinto. Tenían que llegar y dar 7 vueltas en un mismo día. ¿Qué pasaba con todo esto? La gente que estaba dentro de la ciudad, que estaba cerrada, se preguntaba, ¿esta gente no nos va a atacar? ¿No nos va a hacer nada? ¿Qué pasará? ¿Por qué, no es cierto? Ellos dan vuelta y lo único que se escuchaba era el ruido de las trompetas. Hasta que al 7º día pasó lo que Dios les había prometido. Cuando el pueblo empezó a gritar,
los muros se cayeron. No hubo necesidad, no pusieron una bomba, no hubo un terremoto, no pelearon, no hubo nada de eso. Solamente escucharon el grito del pueblo y los muros se cayeron. Pero hubo una persona que ellos tenían que salvar, que se llamaba Rahab. Y ella era la que había escondido a los espías, porque Josué había mandado espías para ver cómo era la ciudad. Y si los encontraban, los mataban. Y ella los escondió a los espías. Y ella sí, la tenían que salvar. Pero ella tenía que poner un cordón rojo. Entonces cuando ellos vieron el cordón, sabían que Rahab estaba ahí arriba, que esa era su casa y la tenían que buscar. Y lo que sucedió fue tan impresionante, porque los muros cayeron. Entonces uno aprende, ¿no es cierto?, lo que es el poder de Dios y lo que es la obediencia. Lo que Josué hizo, como dice la palabra de Dios, fue obedecer, porque solamente Dios le dijo que tenían que gritar. Y quizás el pueblo también judío se preguntaba, ¿y cómo? ¿Solamente con un grito vamos a poder entrar en Jericó o vamos a poder estar ahí? Y tenían que creer, ¿no es cierto?, obedecer a todo lo que Dios les había prometido. Y cuando sucedió esto, dice que Josué se levantó muy temprano de mañana, en el verso 12, ¿no es cierto? Y ahí empezaron, ¿no? Los 7 sacerdotes llevaron el arca, dice la palabra de Dios, 7 bocinas, ¿no?, de los cuernos de carnero, y fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y entonces dice y la gente, ¿no?, reunida iba delante del arca de Jehová, andando y tocando. Solamente caminaban y tocaban la bocina, nada más que eso. Y lo que aprendemos con esta historia tan preciosa, porque miren, el libro de Josué, en el capítulo 1, Dios le dice que no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Pero también le dice otra cosa, esfuérzate y sé valiente. Y él fue muy valiente, pero también obediente a Dios. Esto nos enseña cómo debemos ser obedientes a nuestros padres, a nuestros superiores, cuando vuelvan al colegio, obedientes a los maestros, obedientes a los abuelos. Aprender la obediencia. A veces no entendemos, ¿por qué esto? No lo entiendo. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué no obedecer? Nosotros leemos en el libro de Filipenses que Dios dice en su palabra que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él obedeció al Padre. Y recordemos la palabra de Dios. El libro nunca se aparte de tu boca. Este libro. Y la obediencia. Obedecer al Señor. ¿Cómo lo puedo obedecer? Haciendo lo que Él me dice en su palabra, orando, comportándonos como Dios nos dice, todo está escrito acá en su palabra, obedeciendo siempre a Dios, que Él es el que está en nuestras vidas, y por supuesto orando en todo tiempo, la obediencia al Señor Jesús, porque Él también fue obediente. Así que quiera Dios que podamos derribar muros. Ya sabemos cuáles son nuestros muros. Hay muchos muros que tenemos en nuestra vida. Y el Señor los va a derribar. Y vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Tengan fe, oren. El Señor escucha, el Señor los ve, el Señor los protege. En este tiempo de pandemia, pidámosle al Señor la protección. Y quiero que sepan que siempre están en mis oraciones, siempre. Que Dios los bendiga, los proteja, a cada familia, a cada papá, a cada mamá. Y acuérdense, Dios está con nosotros.
Un beso y que Dios los proteja.